Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, contándoles todo lo que tiene que ver con el acontecer económico, por cierto, de nuestro país y del mundo. Acá estoy en un micrófono que tiene vida propia en este momento y se va corriendo según su humor. Muy buenas noches, profesor Cetrángolo, ¿cómo le va? Buenas noches, mucho gusto. ¿Todo bien? Había un programa Buenas tardes, mucho gusto. Así es, pero yo no soy Canela. No, ¿cómo se llama? Canela, no. María Fernández. María, sí, no me acuerdo. Yo era muy pequeño en esa época. Yo aprendí a cocinar con... ¿Sí? Buenas noches, profesor López, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien. Acá arrancando una semana rara, pero bueno, semana al fin. Como todas las que vienen, ¿no? Sí, son todas semanas. No sé si calificarlas de raras, complicadas, extrañas, no sé. No encuentro un calificativo. Complicadas. Hasta octubre me parece que va a ser así. Y después, ojalá, ¿no? Sí, y después no sabemos. No, por eso, ojalá sea solo hasta octubre. Después no sabemos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos. Acá estamos. Estamos en una gran montaña rusa. ¿Vieron? Una gran montaña rusa que no sabe si va a tener vértigo, si no, sube, baja. En fin. Tenemos invitado el día de hoy. En un ratito vamos a presentarlo. Sí. Y vamos a arrancar con música que trajo el profesor López. Traje un tema alusivo, no al invitado, quiero aclarar, sino al tema. Porque el tema se llama Fat Cow. Pero en realidad es por un trago, pero es un tema de Steely Dan, Fat Cow. Vaca gorda. Por eso dije. Vaca muerta. Bueno, mejor que vaca muerta, vaca gorda, por cierto. Sí. Volvemos en un ratito. Volvemos aquí a Partida Doble. Profesor López, presente a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, tenemos a un amigo que ya ha venido aquí más de una vez, Roberto Bizán. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de estar de nuevo con nosotros. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Como todos saben, Roberto es un gran especialista en temas agropecuarios y entonces la primera pregunta que le quiero hacer es ¿cuántos camiones hoy estuvieron en la ruta haciendo cola para liquidar las divisas que espera el gobierno? Primero, los camiones no llevan divisas, llevan soja. Segundo, es lo mismo. No, van a buscar. Para el gobierno es lo mismo. No, claro. Ahí hay una diferencia que hay que tener en claro. Los productores le venden a los exportadores, lo que liquidan son los exportadores. Y en realidad los exportadores son los que tienen en todo caso la llave de entrada de dólares. Y la exportación está relativamente concentrada. Si uno lo toma por productos, generalmente con una mano sobran los dedos para pasar el 70-80% de exportaciones cuando uno toma los exportadores soja, pero en realidad el núcleo está ahí. Ahora, yo tengo la sensación, si la pregunta es si van a liquidar o no, claro, que la pregunta es yo, ¿no? Primero no gastemos antes de que no tengamos la cosecha, porque la cosecha debe andar por un 30-35% la cosecha gruesa. Falta juntar una parte importante y eso depende mucho del clima. Lo segundo, la última cosecha del 17-18 fue una cosecha mala. El sector productor quedó un tanto herido financieramente, entonces mucho resto no tiene para guardar granos.
O sea, eso llamaría bueno. que va a liquidar, digamos. porque Eso no da tienen la sensación de que en espalda principio va a liquidar, y además cada vez que van a algún banco, y si es oficial o si es una mutual, salen disparados porque la tasa de descuento de cheque a 30, 60 días Claro. son saladas. Entonces hacerse de capital de trabajo es un problema. Y frente a eso se sacan los granos de encima y algunos ganaderos se sacan las vacas de encima, dicho sea de paso. Por eso hay tanta liquidación de vientres. Ujú. Es decir, lo de China está todo bien, pero es de base endeble en términos de oferta y un proceso de no de retención, sino de liquidación de vientres, y ahí está el problema del peso de faena mínima y demás. O sea, el panorama puede lucir interesante a grandes trazos, pero revolviendo un poco empiezan a aparecer situaciones complicadas. Pero de todos modos, separemos. Desde el punto, la óptica del gobierno son muy buenas noticias, aunque sean malas o dudosas en el mediano plazo para el sector. Digo, todo lo que estás diciendo indicaría que va a haber una buena liquidación de divisas en los Exactamente. próximos meses. ¿Con qué cronograma? ¿En qué momento empieza y cuál Mirá, es el pico? Habitualmente esto arranca por ahí por mediados de abril y sigue hasta bien entrado julio. ¿Por qué sigue hasta julio? Porque los últimos años tienen un peso muy importante las cosechas tardías de maíz. Entre paréntesis, me parece que más que el boom de la soja hay que empezar a hablar del boom del maíz, que este año se le está acercando a tener el mismo tonelaje de soja por los rendimientos y por la superficie sembrada. Pero precios menores, ¿no? Precios menores, pero rendimiento por hectárea casi 3 por 1. Los Ajá. rendimientos por hectárea de maíz vienen espectaculares. Cerramos la brecha con Estados Unidos. Ustedes que los industrialistas que hablan del gap con Estados Unidos de No productividad. sé a quién te referís con industrialistas. Hay todavía, No hay ninguna hay todavía la pica entre industrialistas y, Hay, pero y- no, y pero no acá, agropecuarios. no sé por qué. Yo te aclaro, Norberto, que los dos que están acá sentados son cadenistas de valor. Sí. Ah, ok. Está en la cosa de la Me gusta el cadena. término cadenista. Sí, hemos, cadenista. hemos superado la brecha. No hay grieta entre nosotros. No, más allá de eso, digo, los rindes y las tecnologías que se están empleando en la última campaña volvieron otra vez a los estándares de punta. Y eso da 140 millones, 141, 139 y algo, que es un dato 140 millones de toneladas. que es un dato altamente positivo, más allá de otro dato de sustentabilidad, que las gramíneas están casi por encima del 40-42% de la superficie sembrada, o sea que esto de soja, palo y palo y palo parece que va quedando para la historia con estos precios relativos. Y después está el variopinto del resto de las actividades, ¿no? Ganadería de carne más o menos bien, con China empujando, Ujú. así también los precios se están empujando. Está el problema de lechería, que es un problema ad hoc, digamos. Pollo y cerdo que vienen con cierto viento a favor, particularmente cerdo, que China ha tenido un evento complicado. Un tercio aproximadamente de la producción de China tiene problemas de peste asiática. ¿Ah, sí? Y eso implica que China se ha vuelto un Comprador comprador de de carne porcina, y Argentina rápidamente reaccionó mandando misiones a ver si nos extienden la apertura de carne bovina a carne porcina, y eso sería un salto cualitativo para la producción espectacular. No va a ser una apertura rápida, pero el mercado está muy convulsionado por eso. ¿Y reacciona rápido el mercado frente a eso? Bueno, esos son 180 días del ciclo de producción más o menos. Ujú. Es relativamente más largo que el pollo, que son 38, 40 días, mucho más corto que el bovino, que son 2 años y medio. ¿Y en ganado bovino qué compra China? China te puede comprar absolutamente todo. Ah, pero- sí, te compra... Bueno, lo de China está bueno porque te permite integrar la media res mejor. Te compra cortes de la mitad de la tabla para abajo, Ajá. para decirlo en términos futboleros. Entonces, el que hace el despiece del animal de exportación te vende los cortes, digamos, más caros a la Hilton, los delanteros van a Chile y algún otro lugar cercano, y después te queda un rezago que va hacia China congelado, con hueso, sin hueso, etcétera, etcétera. Y además China es un gran... Bueno, China-Hong Kong, Hong Kong-China, es un gran comprador de vísceras. Ajá.
que es el quinto cuarto de la vaca, Claro. que habitualmente no tiene utilización O sea, en otro mejora mercado. el negocio Te permite lo que los carniceros dicen, cómo integramos la media res. y ahí lo salvo. Y ahí te permite coordinar mucho mejor. O sea que China es un mejor comprador que lo que era Rusia en el pasado. Exactamente, sí, además te compra a barrer, digo, las cantidades, y las perspectivas de mercado ahí son altamente positivas, ¿no? Ah, qué bien. Ahora, ¿qué impacto tuvo la reintroducción de retenciones a la exportación en algunas actividades? ¿Afectó Mirá. o se vio compensado por la devaluación? En parte por la devaluación, en parte porque el ciclo productivo ya estaba jugado. Yo ya tenía sembrada, prácticamente jugada toda la gruesa, y los cultivos regionales todavía no entró la cosecha pesada, que es donde viene el ajuste. Y por supuesto eso va a repercutir sobre el precio del alquiler de la campaña que viene. Eso va de suyo. Y va seguramente tener chispazos sobre algunas economías regionales que no le da a la caja. Caso del Valle de Río Negro, caso de algunas producciones del noreste, tipo olivo, cosas por el estilo, que la cuenta cash no te da, porque no te olvides que en paralelo el precio de la energía subió, el reajuste de la mano de obra viene rápido en esos casos, entonces tu caja es flujo menos retenciones, más tipo de cambio, que es 40, pero 42, 43, pero de acá que levante la cosecha en mayo, si se sigue estabilizando, los costos te alcanzan, los costos están totalmente dolarizados. Pero Y el tipo no, queda descalzado. a ver si entiendo, no afectaría a la producción pampeana. No en principio de manera plena, le quita rentabilidad, Está bien, pero no. pero no ya está jugada la cantidad producida. Pero olvídate del pasado, de acá en adelante. ¿Este nivel de retenciones a la producción pampeana la afectaría? Mira, a la producción pampeana la respuesta te la debo cuando sean las condiciones de volver a sembrar, en términos de financiación, que es el otro cuello de botella pesadísimo. Depende de la tasa de interés. Que depende de la tasa de interés, que es la variable de ajuste del tipo de cambio. Entonces, al 5 o 6% de descuento mensual es muy difícil. Pero en el corto plazo los más afectados son las economías regionales. Exactamente. Hay como un error de haber hecho retenciones uniformes. Bueno, hiciste retenciones flat, Sí, claro. 4 a todo el mundo, ¿no? Y además ahí pesa mucho el costo de transporte, y el costo de transporte se te escapa por el precio de energía, con lo cual quedó desbalanceado. Y muchas de esas tienen un rezago de 3 o 4 meses hasta que entre la producción, la cosecha siguiente, con lo cual es altamente probable que estén con señales amarillas. Y ahí no hubo diálogo con los sectores en el gobierno. Bueno, las medidas fiscales habitualmente no se dialogan, profesor. No, pero el gobierno, lo que hablábamos la semana pasada con Diego Cobas, el gobierno tuvo mesas de diálogo con distintos sectores, y este es un tema que el gobierno debiera haber podido, Yo creo que sin costo fiscal, uno podría haber readecuado los... es probable que desde una perspectiva un poquito más precisa se hubiesen podido escalonar mejor Claro. la retención en términos más intensivos de lo que es de valor agregado, ¿no? Sí, claro. Eso no estaba dentro, fue una medida básicamente de corte fiscal, tipo sacrificio once for all, y del otro lado estaba el salto del dólar. Ahora, Le preocupa, discúlpame Andrés, sí, lo que empieza a ser un tema crítico es el financiamiento, porque la parte más endeble de todo el sector no recae sobre Vapor o Banco Nación, recae sobre mutuales y cajas de crédito, y esas son todavía más complicadas que la banca pública en términos de tasa de descuento. Entonces ahí descontar cheques a 30 o 60 días por parte de quien está más asfixiado financieramente es un pasaporte casi a la quiebra, ¿no? ok, y la banca pública no está brindando mecanismos de ayuda ante la emergencia. Bueno, la banca pública presta a los valores que todo el mundo conoce, ¿no? Está No cubierto. funciona como Por banca eso, no pública. está- No funciona como una banca de inversión, de ninguna manera. No, pero ni siquiera para refinanciar deuda de corto plazo. Por ahí no aparece el tema. La señal positiva es que
un pedazo del sector se encontró con alguna posibilidad de inversión y empieza a reactivarse máquina agrícola, que eso es un dato llamativo, ¿no? Por supuesto que sobre la base de un año que no había sido malo, bien. había sido horrible. Claro. Ahora, siendo un poquito fuera de la coyuntura, una pregunta, anda por ahí el rumor de que el nuevo gobierno de Brasil estaría interesado en cerrar las negociaciones con la Unión Europea. Cerrarlas quiere decir llevarlas a buen puerto, ¿no? Y entonces ahí se reabre la cuestión de qué es lo que estarían dando los europeos para abrir otras oportunidades de exportación. ¿Cuál es la sensación del sector agropecuario? ¿Cuál es el interés real que tiene el sector agropecuario argentino en esas negociaciones, visto lo que se conoce hasta ahora de la reticencia europea de abrir mucho las cuotas de mercado y etcétera? Bueno, ahí es muy mercado por mercado, digamos. Si el caso es con Brasil y Brasil tiene una posición individual con la comunidad económica, lo primero que se resiente es trigo, porque va a ceder, y para Argentina el mercado de trigo de Brasil es clave. Ya cedió con Estados Unidos y eso implicó remar en contra $15 más o menos aproximadamente por tonelada. Ahora, si uno lo mira a largo plazo, la verdad que los mercados más dinámicos, por supuesto que si la comunidad económica abre o tiene una actitud más proclive al libre comercio, estaríamos todos felices. Pero no es un mercado determinante en términos agregados, ¿no? Opera más China, Rusia, otros países y demás. Sí para casos puntuales, por ejemplo el pele de soja o el biodiesel. Ahí sí quedan como muy acotados y eso va sobre prácticamente el corazón de la soja y el corazón del maíz. O sea, ahí el tema es muy puntual. De todas maneras, Argentina, y hay que ser reconocido con el grado de apertura a nuevos mercados de este gobierno, creo que han sido de 30 y tanto a 140 mercados nuevos que se han incorporado, que es tarea de todos los días. Y eso va más allá de tipo de cambio, porque son problemas regulatorios, problemas sanitarios, problemas de norma, etcétera, etcétera. Siempre en productos más bien primarios, ¿no? Esto también hay que puntualizarlo. La idea del supermercado del mundo queda para otro día. Yo diría, la idea del supermercado del mundo queda muy acotado a la góndola de frutas, verduras, hortalizas y 4 cereales y 2 carnes. Y unas botellas de vino. Y algunas botellas de vino, te diría muy marginalmente. No entró la agroindustria ni la marca argentina de manera masiva. ¿Y lácteos se quedan afuera, por ejemplo? Bueno, lácteo eso, a ver, vale la pregunta porque es de corte general. El lácteos, igual que otras producciones, lo que tenés son problemas estructurales que no los tenés resueltos. Entonces, al primer barquinazo tenés una crisis como la de los últimos 3 meses, que es, tenés un problema de falta de producción por temas climáticos, tenés una declinación en el número de tambos y una declinación en la producción, tenías compromiso tomado de exportación, más un poquito de compra pública, no desapareció la leche, lo que desaparecieron es la leche de la Armonía a 22 pesos. Claro. O sea, el mercado adecuó hacia arriba. Y ahora, hasta que eso se reconvierta, va a pasar un par de meses largos, para no ponerlo en términos de semestre o año. Claro. Porque te agarra el inicio de la temporada de no pasturas naturales, sin mucha reserva, y para hacer reserva cae de vuelta en el tema financiero. Y la verdad que el tipo que está en esa actividad está un tanto cansado y lo primero que piensa es, si la vaca gorda camina para frigorífico, vamos todo para China a frigorífico. Entonces estás en ese tipo de disquisición. Ahora tenemos el corte, pero tal vez a la vuelta podríamos ver un poco el tema estructural del sector lácteo, ¿no? ¿Cómo no? Dale. Vamos, ¿qué tenemos, profesor Cetrángolo, después del noticiero? Tango, ¿no? Tango. Bueno, vamos al noticiero y después volvemos. Después volvemos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA.
Fin del espacio publicitario. Cuando el profesor Cetrángolo me dijo, voy a pasar un tango, supuse que era el choclo. Dije, Podría haber sido. Está midiendo bien. El precio está subiendo. Sí, pero Sí. no era el choclo. No, porque yo venía con la onda más sojera. El yuyo Ok. verde. Yuyo verde. Yuyo verde, un yuyito verde. Como Yuyo dijo- verde, Espósito y Federico. Por Susana Rinaldi. Ok, pero espectacular. Volvemos aquí a partida doble. Me gustó, profesor, el tango. Bueno, gracias. Buenísimo. El ex marido de esta señora que cantaba vivía en mi edificio. Y yo supongo que es el que tocaba el bandoneón en el arreglo. Sí. La verdad que no estoy seguro, pero puede ser. ella, claro, arrancó tocando cantando con la orquesta de Piro. Sí. Bien. ¿Seguimos con el campo? Seguimos con el campo. Habíamos quedado ahí. ¿Propio o ajeno? Las vaquitas son ajenas. sí. Sí, Las vaquitas penas son de nosotros. No siempre. quisimos- No, ustedes atrasan Tendríamos 20 que haber años. traído- El asunto era alquilado o Traer arrendado. a Yupanqui. A Yupanqui, claro. 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 En fin. Que él aclara que fue mal interpretado. ¿Ah, sí? ¿Dijo? Sí, varias veces. Ah, Pero mira. bueno, eso es un tema de otro pelaje. Muy bien. Hablando de vacas. No, dado tu expertise, tu historia, tu experiencia, Esperemos, con lo de Pertiz lo está que bien. sea, entender un poco mejor la crisis del sector lechero, que siempre llama la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país como Argentina tenga tantos problemas? Que viene, se arrastra, desde que tengo uso de razón, es permanente, ¿no? Sí. Casi. A ver, yo creo que lo podemos pensar en el sector lechero, pero hay varios sectores que tienen la misma característica. Primero, vos tenés, son actividades que hay que esperarlas, dice la gente de campo, ¿no? Con un umbral de temporalidad de varios años. Ujú. Lo segundo es que esos varios años tienen mucho que ver con el hecho de tener una buena genética. Vos vas cambiando, mejorando constantemente. Con lo cual salir es muy difícil y una vez que entraste te enamoraste del problema, digo, para plantearlo. Los temas de crisis. Yo creo que la tecnología ha cambiado radicalmente en todo lo que es el mundo agropecuario y en particular en el mundo tambero. Y tecnología implica fijar mucho más capital. Ujú. Entonces, o seguís con el modelo tradicional y dependés menos del banco, o pegás un salto tecnológico y haces alimentación a alta escala, estabulás la vaca, o sea, la metés abajo el tambo y le das de comer, y no la sacás de ahí, para ponerlo en términos poco académicos, le llevás la comida, tenés un animal que no camina, que va a ser propenso a tener más enfermedades, necesitas 3 veces más gente, o sea, vos necesitas mucho más capital operativo y mucho más capital fijo. ¿Me puedes decir por qué razón un productor tambero va a tomar esa decisión de acá a cuando el recupero va a ser 3 o 4 años? Pues sí, que la volatilidad macroinstitucional hace que este sector pierda frente a otros. Hace que el cambio y la longitud de la maduración de las inversiones lo haga altamente riesgoso. Segunda cosa, las reglas de juego comerciales no son antiguas, son preincaicas. Vos estás vendiendo la leche a 40 días sin saber exactamente cuánto vas a cobrar y sin un contrato en firme. O sea, de alguna manera sos, como la jerga lo llaman, los entregadores de leche, más que los productores. La concentración que tiene el sector industrial es interesante. Hay 2 o 3 empresas que se están llevando un poquito más, si uno mira por cuenca, 4 como máximo, 60-70% de la leche fluida. Eso ha venido subiendo, ¿no? Además, digamos, en las últimas 2 décadas. Exactamente. Y además de que ha venido subiendo, los grandes ganadores están tremendamente endeudados.
Con lo cual vos tenés que tratan por todos los medios de pasar a la producción primaria el costo financiero de su brutal endeudamiento, llámese una gran cooperativa o una gran empresa privada de nombre conocido. Sí. Y del otro lado, adentro del mismo sector, tenés una decena de polveros que hacen leche en polvo, que tienen una estructura mucho más liviana y que, por supuesto, aprovechan la volada y van a comprar el precio de la leche cruda al menor precio posible. Y después tenés el sector supermercados, que es otro problema de concentración y poder. Entonces, al final del día, lo que tenés que el productor se está llevando 23-24% del precio del sachet, en general, Ajá. haciendo el mix de productos, y eso está bastante alejado de los parámetros internacionales. Entonces, la rentabilidad es baja y los mecanismos de ajuste, cuando el precio va hacia arriba, son lentos para recuperar. Fíjate que ahora el precio se pegó una estirada, pero en góndola, pero a nivel de productor ha subido mucho menos. Pero Y entonces, discúlpame, Oscar, Sí. como sube poco a nivel de productor, la manera de financiarse que habitualmente tiene el productor y alguna industria marginal es ir por la vereda, ir por la banquina, o sea, trabajar en negro. Y eso empioja todo el sistema de competencia cuando el sistema va hacia arriba. Ahora, vos sí que subiera un poco, no tanto, hablamos de la leche, porque por ejemplo los quesos han tenido incrementos de precios Siderales. exorbitantes, ¿no? Digamos, sale más caro un Exactamente. kilo de queso, un kilo de salmón, si te Exactamente. descuidas. Yo les ¿no? cuento, hicimos un cálculo el otro día, lo que sale el kilo de queso rallado, Sí. y lo multiplicamos por lo que pesa una camioneta. Sale más caro el queso rallado que una Hilux. Les cuento, pero Sí. no es broma, ¿eh? Y es posible que se lo haga contra un BMW también. También, Sí. es increíble, increíble. Bueno, ¿Y eso cómo se explica? ahí tenés, la industria quesera tiene un problema de los quesos duros en particular, de tasa de interés implícita, porque tenés que esperar los 6 meses o más. Ujú. Si la industria no tiene espalda, pasa al consumidor. Y si la industria es chica, porque esto está muy diseminado, ajusta el precio o ajusta el esquema fiscal. ¿Cuál de los dos te gusta o ajustan los dos juntos? Entonces tenés ese tipo de problema donde vos decís, técnicamente tenés genética, tenés gente que sabe, la tecnología está disponible, las condiciones de contexto, de competencia no son las ideales, las condiciones financieras no son las ideales, entonces producís espasmódicamente. Y ahí te quedás con un problema social muy fuerte, porque en orden de magnitud, un tambo emplea 4, la ganadería emplea 2 y la soja emplea 1. En orden de magnitud. Por unidad de Por dólar, unidad. Por unidad, si querés por hectárea lo pones por hectárea, si querés por unidad facturada lo pones por unidad. Pero más o menos esos son los órdenes de magnitud. Entonces, ¿para dónde va el sistema frente a esa restricción? ¿Cómo ajusta? O ajusta por escala, y entonces el tipo con capitales que son extrasectoriales, tipo de Coagro, por ejemplo, te arma tambos a gran escala, capturan integralmente absolutamente todo, con plantas de biogás para la bosta, pero a un nivel de escala que supera largamente el promedio, y después tratan de integrarse, y por eso verticalmente hacia la fase industrial, por eso está comprando las 2 plantas de Sancor y demás. Y eso lo vas a tener en sistemas absolutamente integrados, pero te deja fuera una buena cantidad de tambos. Entonces la tendencia universal es hacia lo que uno podría llamar la concentración, mucha más tecnificación, mucho más capital fijo y capital circulante, es casi una actividad industrial, y ese ritmo no lo pueden seguir todos y varios, casi todos, digamos, en Argentina. ¿Y en otros países? Bueno, en otros países lo que tenés es un sistema de subsidios muy ¿no? evidente, como en el caso de Francia, o tenés un esquema de producción muy particular, como en el caso de Nueva Zelanda, que se especializan en baja productividad por vaca, con sistemas muy naturales, 9 meses de producción en el año, 3 meses las vacas no dan leche, mientras tanto hacemos forraje, es una leche para hacer leche en polvo,
Y el costo de producción de la leche en polvo es muy distinto si haces la paleta completa de productos. Además en Nueva Zelanda, corregime, Fonterra es una especie de monopolio, ¿no? De cooperativa. Es una cooperativa integrada verticalmente. El problema de coordinación, dicho en términos de organización industrial, te lo resuelven integrando verticalmente. Perdón, cuando decimos la palabra cooperativa hay que ser prudente, porque depende de la ley de cooperativa. Es decir, la ley de cooperativa que tiene Nueva Zelanda o los países europeos implican, si vos no estás de acuerdo, un retiro ipso facto, con lo cual tiene mucho viso de comercial. Acá la salida de las cooperativas es bastante tortuosa, siendo optimista en la apreciación. Digo, por eso tenés los problemas de cooperativismo que tenés en Argentina, entre otros problemas, ¿no? Acá eso es casi, si le preguntás a la gente del sector, casi te dice, mirá, las cooperativas en el sector lácteo, después de varias décadas, terminaron siendo más un lastre que una solución, por el tipo de problemas en las que quedaron enganchadas, llámese Venezuela, de endeudamiento, jueguitos políticos, ineficiencia operativa. Cuando vos tenés una cooperativa de segundo o tercer grado que está conformada por 20 cooperativas chicas y cada una quiere tener su planta, la escala industrial se te hace, se te complica, se te vuelve inviable. Ese mismo tipo de problemas lo vas a tener en estructurales, ¿no? Todo el valle. Ahí no es el problema de comercialización, etcétera, sino que además tenés vaca muerta y los salarios que paga vaca muerta. Pero de todos modos me llamó la atención el punto que hace sobre los costos de entrada y salida del sector, que eso le da una característica muy especial al tango, ¿no? Es lo mismo que se hace en Malbec. Claro. Te casaste 25 años con el Malbec, 30 años con el olivo, y vos plantaste los olivos de una manera que no puede pasar la máquina para levantar los olivos. Si te equivocaste, entonces tenés que levantar todo. Claro. El costo de salida es brutal. Y Señores, además están las variedades, ¿no? Perdón. Vamos al tema, ya estamos casi a la hora. Se pasa rápido cuando uno está muy concentrado hablando. Sí. Y el tema es interesante. El tema se llama Cotton Fields. Creo que no se cultiva más algodón en Argentina, ¿sí? ¿En el Chaco un poquito hay? No, hay relevante todavía. ¿Todavía es relevante? 200.000 hectáreas. Bueno, sí. Es bastante. Esto es Creedence Clearwater Revival. Vamos en unos minutos. Vamos a leer la agenda en papel. Vamos a volver a lo básico, a lo analógico, profesor Cetrángolo. Lamentablemente estamos destruyendo árboles para leer la agenda. Sí. Bueno, por ahí es papel reciclado. No sabemos. Ojalá. No sabemos. Ojalá. El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, junto con la Maestría de Economía, FCUBA, y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, tienen títulos muy largos en la facultad. No hay que cortarla. Sí, organizan el Seminario de Economía... la agenda. Seminario de Economía Política y listo. Sí. Diálogo interdisciplinario, desafíos de la provisión y financiamiento de las políticas de salud en Argentina. Son cuatro renglones el título. 4 renglones. Igual está, no hace falta ir. Ya se leyó todo. Esto es miércoles 24 de abril a las entre 19 y 21 horas, 19 y 21 horas en el aula 16. Los disertantes van a ser Zulma Ortiz y Sonia Tarragona, y modera y comenta, por supuesto, nuestro benemérito profesor Oscar Cetrángolo. Así que espero que vayas. Por supuesto. Sí. Mañana a esta hora tengo otro programa de radio. Tengo 2 programas de radio en la semana. Una pena. Podemos hacer una salida en vivo. Desde ahí, sin problema. Perfecto. El próximo lunes 29 de abril a las 14 horas, el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, ratificando su objetivo de difundir la literatura de la China de hoy, tiene el agrado de recibir a Lu Min, una reconocida escritora y novelista china. La escritora conversará con periodistas especializados haciendo un recorrido sobre su trayectoria profesional. El evento se llevará a cabo en el Instituto Confucio, que se halla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Avenida Córdoba 2122, planta baja. La entrada es libre y gratuita. Se requiere confirmar asistencia enviando un correo a info@institutoconfucio.edu.ar. Marketing digital para el comercio electrónico. El curso está diseñado para emprendedores que actualmente estén vendiendo en línea y se dictará con la modalidad taller para que se pueda idear una estrategia de marketing, aplicarla y medir resultados. A través de la preinscripción se puede acceder a una beca completa. Solo tenés que contarnos por qué querés que este curso pueda ayudarte y potenciar tu emprendimiento. Más información en la www.economicas.uba.ar.
Desde el 25 de abril hasta el 13 de mayo, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, estará presente en la Feria Internacional del Libro con un amplio stand en el Pabellón Verde. Realizará 4 presentaciones, ofrecerá nuevos títulos, promociones y descuentos especiales. Si quieren, aquí tenemos el viernes 3 de mayo a las 18:30 en la sala Alfonsina Storni la presentación del libro Homenaje a Julio Olivera, compilado por Víctor Becker y Guillermo Escudé. Participan Gonzalo Álvarez, Omar Chiazari, Guillermo Calvo, Ricardo Palen Acuña y compiladores. Esa fue la agenda de hoy. Muy bien, fue larga y nos quedamos con poco tiempo, pero... Tenemos 3 minutos. Sí, simplemente, Roberto, además de todo lo que estuvo contando, estuviste trabajando en el censo agropecuario. Entonces, adelantar las 2 palabras, ¿qué se espera lograr con ese censo? Y la próxima vez que vengas hablas con cuidado de eso. El censo intenta hacer la radiografía completa de lo que es el agro hoy. A la fecha deben estar terminándose el trabajo de campo, ya está terminado el trabajo de campo, de hecho se están replegando las tablets. Yo te diría que se han barrido casi 200 millones de hectáreas, de las cuales más de un 80% es de uso agropecuario. Ajá. Y lo que está dando, sin revelar cifras, es un campo que cambió radicalmente respecto a los 2000, digamos, ¿no? El último censo fue el 2002, ¿no? ¿Cambió en hectáreas ocupadas, en formas en procesos productivos? Cambió en muchas vueltas. Por ejemplo, una cosa llamativa que los decisores agropecuarios en general oscilan en menos de 60 años. Gente joven decidiendo el campo. Eso es relativamente... ¿Que son propietarios? Decisores. Pero no propietarios. Propietarios, inquilinos, arrendatarios. Pero no necesariamente propietarios. No necesariamente propietarios de tierra. El censo se hace sobre los que deciden, ¿no? Claro. Qué bien. Lo segundo es que tenés toda la expansión hacia el no ANEA de la agricultura que era tradicionalmente pampeana. Y ahí esas extensiones se cuentan por varios ceros, ¿no? No son propiedades chicas, sino que son propiedades de varios miles de hectáreas. Por lo general, lejana del puerto, lo que obliga a cierta industrialización en origen. Después tenés todo en la zona central, un dato que llama mucho la atención es que cada explotación agropecuaria habitualmente tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrenos y hay algunas que tienen más de 100 en distintas localizaciones. O sea, el campo con base en un lugar y arrendamientos en otro, lo cual obliga a una logística, movimiento particular muy interesante. Tenés los periurbanos hortícolas que se han desarrollado intensamente, caso La Plata, Mar del Plata, alguna de las provincias, y tenés otras zonas que han quedado como vacías porque las producciones laneras se han replegado, con lo cual ahí se cuentan por miles de hectáreas que pasaron a ser no agropecuarias, ¿no? En fin, y además está la urbanización de que comen también, que van comiendo terrenos agropecuarios. ¿Cuándo se van a conocer los resultados del censo? Los resultados del censo van a estar a partir de julio, agosto, los datos preliminares, y en el segundo semestre la base completa. Okay. ¿Que va a ser de acceso público? Bueno, es información pública obligatoriamente por ley. Después la forma que se compatibiliza el acceso público con el anonimato de datos y la cobertura de que haya más de 3 o 4 por dato, eso implica todo un trabajo de procesamiento de datos, ¿no? De base. Muy bien. Muy interesante. Señores, 21 horas, puntualidad británica. Nos estamos yendo. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Soy yo. Muy interesante, un placer, como siempre. Chao, martes gracias. Que viene, 20 horas, Radio UBA. Gracias, chao. 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 Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.